Llegar a Estados Unidos con una visa de turista, de estudiante o de trabajador temporal será más caro. $250. La Casa Blanca está a punto de cometer uno de los errores económicos más absurdos de los últimos años. Espantar a millones de turistas por culpa de una visa de $250 y un trato que muchos califican de hostil desde que pisan el aeropuerto. Estados Unidos está dejando de ser una parada obligatoria para millones de turistas. En ciudades que antes servían de actividad, hoy se respira una calma inquietante. Las entradas a museos, los hoteles, los locales emblemáticos, todos registran una bajada visible. Cada vez más viajeros optan por destinos que les ofrecen una experiencia más amable, menos costosa y, sobre todo, más humana. Lugares donde no se sienten cuestionados ni tratados como una amenaza. Lo que antes era una aventura emocionante, hoy se ha convertido en una experiencia que muchos prefieren evitar. Pagar $250 y ser tratado como una molestia ha dejado de tener sentido para miles de turistas. Y esto, créeme, no es algo que solo afecte a los que vienen de fuera. Está empezando a dolerle al propio Estados Unidos, en sus bolsillos y en su reputación. Así que quédate, porque vamos a desentrañar cómo una decisión burocrática está provocando un efecto dominó en ciudades turísticas, pequeñas empresas, aerolíneas y hasta relaciones diplomáticas. Lo que está pasando con el turismo en Estados Unidos te va a sorprender. Todo comienza con un cambio pequeño, pero carísimo. Desde hace un tiempo, el gobierno estadounidense está endureciendo los requisitos de entrada. Países que antes tenían facilidades para ingresar ahora tienen que pagar $185 por la visa, más otros $85 por trámites de recolección de datos biométricos, más los costos administrativos, lo que da como resultado un total cercano a los $250 por persona. Y ojo, eso no garantiza que te la aprueben, te pueden rechazar y encima el dinero no te lo devuelven. Esto ha generado una oleada de descontento en países de América Latina, Asia y África, donde mucha gente ha decidido simplemente no viajar. Y con razón, porque ese dinero representa el presupuesto de una semana completa de viaje para muchas familias. Al principio parecía una decisión más, una política más entre muchas, pero rápido empezó a notarse. Vamos a poner un ejemplo claro: México. Es el segundo mayor emisor de turistas a Estados Unidos, solo después de Canadá. Cada año, millones de mexicanos cruzan la frontera para hacer compras, visitar parques, familiares o simplemente pasar unos días en ciudades como Miami, Houston o San Diego. Pero desde la subida del precio de las visas, el flujo ha disminuido de manera alarmante. Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el turismo desde México cayó un 30% solo en el último mes. Y eso que México está justo al lado. En cifras reales, esos son más de 400,000 turistas menos en solo 30 días. Traducido en dinero, miles de habitaciones vacías, centros comerciales con menos ventas y aerolíneas con asientos libres. Pero esto no termina ahí. Otro ejemplo claro es Brasil, uno de los mercados más importantes para el turismo estadounidense en Sudamérica. En el último trimestre, las solicitudes de visa de turistas brasileños bajaron un 45%. El embajador de Estados Unidos en Brasil incluso tuvo que salir públicamente a explicar que el proceso se estaba revisando porque la presión mediática y social era brutal. Y lo peor es que, mientras Estados Unidos se vuelve más caro y complicado, otros países están haciendo justo lo contrario. España, por ejemplo, ha eliminado ciertos trámites para visitantes latinoamericanos. Turquía está ofreciendo visados electrónicos en menos de 24 horas. Y países como Tailandia y Marruecos están aprovechando para lanzar campañas dirigidas a esos mismos turistas que antes iban a Nueva York, Las Vegas o Chicago y que ahora están buscando opciones más accesibles. Hay una frase que está empezando a escucharse más de lo que a Washington le gustaría. Si me tratan como sospechoso, me voy a otro lugar donde me traten como turista. El gobierno de Estados Unidos justifica la subida del costo de las visas por razones de seguridad, modernización del sistema y necesidad de autofinanciación del proceso consular. Es decir, quieren que el servicio se pague solo, sin depender del presupuesto federal. Suena lógico, hasta que comienzas a ver las consecuencias.
porque lo que empezó como una medida interna se ha convertido en un freno brutal para la economía de ciudades que viven del turismo. Orlando, Florida, por ejemplo, donde los parques temáticos como Disney y Universal Studios reciben cada año a millones de extranjeros, está viendo una caída en reservas del 15% este verano. Y ese número es preocupante porque no estamos hablando de una ciudad cualquiera. Orlando es uno de los motores turísticos del país. Nueva York, siempre abarrotada de turistas de todo el mundo, ha reportado un descenso del 12% en visitantes internacionales. Times Square, que normalmente parece una fiesta constante, ya no vibra igual. Las pantallas siguen brillando, sí, pero las multitudes han menguado. Donde antes costaba caminar, ahora hay espacio de sobra. La energía ha bajado y se nota. Faltan los flashes, los idiomas mezclados, el bullicio típico de quien viene a ver el mundo desde Nueva York. Y esto no acaba aquí. Ahora viene lo más irónico. Mientras los visitantes se van, los gastos de promoción turística suben. Las ciudades están teniendo que invertir millones en campañas para reconquistar a los viajeros que antes venían solos, sin que nadie los convenciera. Los pequeños comercios de ciudades fronterizas como El Paso, Laredo, McAllen y Nogales están viendo una disminución de hasta el 40% en sus ventas, según cámaras de comercio locales. Y todo porque los visitantes habituales del otro lado ya no cruzan con tanta frecuencia. ¿Y qué opinan los empresarios? Pues lo que claramente era de esperar. Esto es un disparo en el pie, responden. Los hoteles están empezando a reducir personal. Las tiendas han recortado horarios y hay restaurantes que ya hablan abiertamente de cerrar algunos días por falta de clientes. Y todo por una decisión burocrática que no ha tenido en cuenta la cadena de valor que hay detrás del turismo. Pero el problema no es solo económico, también es político. Varios países han comenzado a negociar acuerdos bilaterales para suavizar las condiciones de entrada. Algunos incluso están amenazando con medidas de reciprocidad. Si tú me cobras $250, yo te cobro lo mismo para que tus ciudadanos entren al mío. Argentina, Colombia y Sudáfrica ya están considerando ajustes en sus políticas para estadounidenses. Y esto puede escalar. Es decir, estamos ante un efecto boomerang. Lo que se quiso endurecer por razones internas puede terminar aislando a Estados Unidos en la competencia turística global. Y con esto, Estados Unidos no solo pierde dinero, está perdiendo imagen. Porque cuando un país se vuelve menos accesible, menos amigable, menos hospitalario, empieza a perder una de sus mayores fortalezas, el llamado soft power o poder blando. Esa capacidad de conquistar corazones sin usar armas ni amenazas, solo con cultura, apertura y oportunidades. Los turistas no son solo visitantes, son futuros estudiantes, inversores, artistas, científicos. Y si el primer contacto con el país es burocrático, caro y hostil, es muy posible que no vuelvan. Hay voces dentro del Congreso pidiendo que se revise urgentemente esta política. Asociaciones turísticas, cámaras de comercio y grupos de aerolíneas están presionando para reducir los costos o, al menos, establecer acuerdos más flexibles con países aliados. Incluso se ha propuesto crear una categoría de visa Turismo Express para visitantes de corta duración con un proceso más ágil y económico. Pero por ahora, todo está en el aire. Y mientras tanto, los turistas siguen tomando decisiones. Decisiones que están cambiando la economía de ciudades enteras. Decisiones que están dejando habitaciones vacías y vuelos semivacíos. Decisiones que están mandando un mensaje muy claro. Viajar a Estados Unidos ya no merece la pena. Así que la pregunta ya no es si los turistas van a volver, sino cuánto tiempo aguantará Estados Unidos sin ellos. Porque esto no es solo un dato más. Esto es una señal de alarma, una que muchas ciudades ya están escuchando, aunque el gobierno aún no quiera admitirlo.